Bienvenido, hermano y hermana, al programa Pasar un momento con nuestro Señor. Y este momento con el que vamos a pasar justo al Señor, vamos a ver algo que es importante y vamos a hablar hoy en día, a pasar un momento con Cristo, de la inspiración de las Escrituras, la inspiración de la Escritura. El que una religión, hermano mío, lo que es una religión sin escritura, inspirada, podría ser divina, es una posibilidad concebible sobre el particular que dice el profesor Parta. Si nos basamos, hermano mío, en simple prueba histórica, se puede establecer que Jesús hizo milagro, habló profecía y proclamó su divinidad. Si puede demostrar que fue crucificado para redimir a los pecadores, que resucitó, hizo depender el destino del hombre de su aceptación de él. Aleluya. Como Salvador, luego fuera lo añade histórico e inspirado, no hay de aquel que descuida de una salvación tan grande. No tenemos que descuidar de esa salvación tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, en la inspiración de las Escrituras, no necesitamos discutir con más amplitud esa posibilidad. No se haya dejado en duda con respecto al asunto. Todas las Escrituras, hermano mío, es inspirada por Dios. Dios lo imparte su aliento, declara el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, lo podemos ver. Por su parte, el apóstol Pedro afirma: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso está escrito en 2 de Pedro 1:21, que lo confirma. Y si miremos, hermano mío, el diccionario Westberg, que define a la inspiración de la siguiente manera, que es una influencia sobrenatural del Espíritu de Dios, hermanos míos, dice la palabra, una influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre, influencia que capacitó a los profetas, apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Por su parte, el diccionario Espasa Calpes dice: imitación que Dios hace al escritor sagrado para que éste escriba acerca de una determinada materia, junto con una asistencia especial para que no hiere en su exposición. Aleluya. De acuerdo con lo expuesto por el doctor Clausen, inspirado es el poder instigable que el Espíritu Divino ejerce en las autores de las Escrituras para cuidarlo aún en empleo de la vocación que debe usar y perseverarlo de todo error u omisión. Aleluya. Por eso que las escrituras son inspiradas por Dios, porque la inspiración, según la definición formulada por el apóstol Pablo en este pasaje de 2 de Timoteo 3:16, en un soplo recio
consciente de Dios en el hombre, capacitando a éste para expresar la verdad. Y lo dice el doctor William Evans, que el Dios que había por medio de los hombres, que Dios que habla por medio de los hombres, y por lo tanto del Antiguo Testamento, la palabra de Dios, tanto como si Dios mismo hubiera pronunciado cada una de las palabras, porque las Escrituras son el resultado del influjo o del aliento divino, así como la respiración acompaña en el hombre la población de la palabra. La declaración de Pedro se puede decir que indica que el Espíritu Santo se encontraba presente en forma especial y milagrosa con los escritores de la Sagrada Escritura. Aleluya. En ello recalcaban las verdades. Ellos estaban recalcando las verdades, que no había conocido antes, y cuidándolo igualmente en el registro de estas verdades y en todo acontecimiento que había visto u oído, de manera que era el testigo capacitado para presentarlo con suficiente exactitud a los otros. Aleluya. Porque uno llegaría a la conclusión por la lectura de los diversos credos cristianos que el cristianismo es un asunto más bien complicado, enrisado de enigma teológico y cargado de definiciones abstrusas. No es que ese es el caso, porque la doctrina del Nuevo Testamento, tal como fueron impuestos originalmente, son simples y se puede definir con sencillez. Pero con el transcurso de los años, la Iglesia se vio confrontada con puntos de vida erróneos. Había muchos puntos de vista erróneos y defectuosos con respecto a la doctrina. Se vio obligado entonces de acercar y protegía con definición de este proceso de definición exacto y detallado, surgiendo los credos de las declaraciones doctrinales desempeñado y detallado, surgieron los credos y las declaraciones doctrinales en un papel importante, y a la vez es necesario en la vida de la Iglesia, que se convirtieron en un obstáculo solo cuando la fe viva fue reemplazada por el mero acontecimiento a dicha declaración. Porque la doctrina de la aspiración, según su enuncia en la palabra, es muy sencilla, pero la presentación de punto de vista erróneo y defectuoso hizo necesario de proteger, porque la doctrina, mediante definición amplia y detallada, en oposición a cierta teoría, es necesario de sostener que la inspiración de la Sagrada Escritura es divina y no humana. Aleluya. La inspiración de la Sagrada Escritura es divina y no es humana. Por eso vamos a entrar en este tema, porque lo modernista o la modernista compara la inspiración de los escritores sagrados con esa clarividencia espiritual y sabiduría que desplegaron hombres como Platón, Sócrates, Shakespeare, Cervantes y otros genios de la literatura, la filosofía y la religión. Se considera así la inspiración algo puramente natural. Esa teoría despoja al vocabulario inspirado de todo su significado, no es consecuente con el carácter único y sobrenatural de la Biblia.
Aleluya. La inspiración de la Sagrada Escritura es única y no común. Aleluya. Alguno confunde la inspiración como la iluminación, porque la iluminación es la influencia exigida por el Espíritu Santo, la cual es común a todos los creyentes y le facilita de comprender las verdades divinas, porque 1 Corintios 2:4 y Mateo 16:17 habla de esto y afirma que tal iluminación es una explicación adecuada del origen de la Biblia. Hay una facultad en el hombre, según se enseña, por la cual, hermanos míos, el hombre puede conocer a Dios, algo así como un ojo del alma, en circunstancia de lo que hombre piadoso de antaño meditaba en Dios. El Espíritu Divino vivifica sus facultades, permitiéndole el acceso a los misterios divinos. Aleluya. Porque dice la palabra que tal iluminación ha sido prometida a los creyentes y ha sido especialmente por ellos, pero no es lo mismo que la inspiración. Se nos dice que a veces las profecías recibieron verdades por inspiración y al mismo tiempo le fue degelada a la iluminación para comprender esas verdades. Primera de Pedro 1:10 a 12 habla de esto, porque está hablando aquí, hermanos míos, que el Espíritu Santo inspiró su palabra, pero creyó al oportuno proporcional el significado de esta palabra. Se nos dice que Caifás es el instrumento de un mensaje inspirado, aunque no tuvo conciencia de ello. Cuando aún no pensaba de Dios, en ese momento era inspirado, pero no iluminado. Porque Juan 11, 49 a 52 nos habla de esto. Y podemos notar que dos diferentes específicas entre la iluminación y la inspiración. Con respecto a duración, la iluminación es permanente o puede serlo, mas la hacienda de lo justo es como la luz de la aurora que va aumentando hasta que el día es perfecto, sea perfecto. Y la unión que el creyente ha recibido del santo permanece, porque lo dice primera epístola de Juan 2, versículos 20 a 27, nos habla que por parte la inspiración era intermitente, en efecto, el profeta no podía profetizar a voluntad suya, sino que estaba sujeto a la voluntad del Espíritu, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, dijo el apóstol Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que repentino de la inspiración profética es insinuando en la expresión común que dice vino palabra de Jehová. Se establece una distinción clara entre los profetas verdaderos que hablaron solo cuando vino la palabra de Jehová y los falsos que hablaron según propias invenciones, porque el libro de Jeremías 14 habla de esto y el libro de Ezequiel 13 también. Pero la iluminación admite grado la inspiración, no la gente disfruta de distintos grados de iluminación, algunos poseen mayor penetración que otros, pero en el caso de la inspiración, en el sentido bíblico, una persona inspirada no lo es
Una persona no puede ser inspirada si no es Dios que le da. Vino palabra de Jehová sobre mí. ¿Me habéis entendido por dónde voy, hermano? Por eso que la inspiración de la Escritura está viva. La palabra está viva en la Escritura. La inspiración de la Escritura está viva porque es Dios vivo que nos pone en nuestros labios, en nuestra mente y nos hace profetizar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y no mecánica. La inspiración no significa dictando, ni lo que lo escrito adopta una actitud pasiva y en su mente no tomaba parte de alguna en la escritura del material, aunque es cierto que algunas porciones de la escritura fueron dictadas, como por ejemplo los 10 mandamientos y el Padre Nuestro, pero la misma palabra inspirado excluye mera acción mecánica y la acción mecánica excluye la inspiración. Por ejemplo, un comerciante no inspira a su secretaria cuando le dicta una carta. Dios no habló por medio del hombre como se hablaría por medio de un megáfono. Su espíritu divino usó las facultades del hombre, produciendo así un mensaje perfectamente divino que no obstante obtenga la característica de la personalidad del escritor. Es la palabra del Señor, pero en cierto sentido la de Moisés, la de Isaías o la de Pablo. Dios no ha dicho o ha hecho nada sin el hombre. El hombre no ha hecho nada sin Dios. Es que Dios quien habla en el hombre, Dios que habla por medio del hombre, Dios es que habla como hombre, Dios que habla a favor del hombre. Amén. Y es por eso que el hecho de la cooperación divina y humana en la producción de un mensaje inspirado es que es evidente, pero el cómo, el asunto, escapa a nuestra observación, la interacción, influencia, repicopa aún entre la mente y el cuerpo. Es un misterio, hermano, para que el sabio más el egregio, cuando se trata de la intercasión del Espíritu de Dios y del Espíritu del hombre. Porque las Escrituras es inspirada por completa y no parcial. Porque de acuerdo con la teoría de la inspiración parcial, los escritores fueron preservados de error en asuntos necesarios para salvación, pero no el asunto como historia, ciencia, cronológica y otro más. Por lo tanto, de acuerdo con esa teoría, sería más correcto de decir que la Biblia contiene la palabra de Dios más bien que afirmar que es la palabra de Dios. Esa teoría no asume en la ciénaga de la incertidumbre quien puede juzgar de manera infalible lo que es esencial para la salvación y lo que no. ¿Dónde se encuentra la autoridad infalible para decidir con respecto a qué parte es de la palabra de Dios y qué parte no es? Si la historia de la Biblia es falsa, luego la doctrina no puede ser verdadera. La doctrina bíblica se fundamenta en la historia bíblica. Finalmente, la Sagrada Escritura misma reclama para sí inspiración completa, plena. Cristo y sus apóstoles aplican el término palabra de Dios a todo el Antiguo Testamento. La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y una palabra verbal y no conceptual. Y voy a concluir con esto.
De acuerdo con otro punto de vista, Dios inspiró los pensamientos, pero no a las palabras de los escritores. Dicho de otra manera, Dios inspiró a los hombres y lo dejó librado a su propio criterio en la selección de vocabulario y de frases. Pero el énfasis bíblico nos recae sobre hombre inspirado, sino sobre palabra inspirada. Dios, habiendo hablado en otro tiempo que los padres por los profetas, los santos hombres, Dios habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Además es difícil separar palabra y pensamiento, ya que el pensamiento es palabra interna y no piense decir dentro de vosotros, dijo el necio en su corazón, el necio en su corazón, mientras que una palabra es su pensamiento expresado, pensamiento divinamente inspirado, sería naturalmente expresado inmediatamente palabra divina inspirada, porque Pablo no habla de palabra que enseña el Espíritu Santo. Finalmente se cita palabras particulares como fundamento de doctrina de peso. Aleluya. Sin deber distinguir entre revelación y inspiración, por revelación significa ese acto que Dios, por medio de cualquiera, releva que lo que el hombre no puede hablar por sí mismo. Por inspiración queremos indicar que el escritor es preservado de error a escribir esa revelación. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron relevados a Moisés, recibió inspiración para registrarlo en el Pentecostés. Por eso que la inspiración no siempre implica revelación. Moisés fue inspirado a registrar los acontecimientos que él mismo había precedido y por lo tanto se encontraba dentro de la esfera de su propio conocimiento. Si debe distinguir, hermano mío, entre palabra no inspirada y registro inspirado de ella, por ejemplo, mucho dicho de Satanás figura o está registrado en las Escrituras, y sabemos que el diablo no fue inspirado de Dios cuando lo pronunció, pero el registro de esa expresión satánica es inspirado. Aleluya. Hasta aquí, hermano, hemos visto hoy la inspiración de las Escrituras. Al próximo programa, Momento con Dios, hablaremos de la verificación de las Escrituras. Verificación de las Escrituras. Eso lo veremos el próximo programa. Pasar un momento con Dios, la verificación de las Escrituras. Hasta aquí, hermano, nuestro programa. Que Dios os bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Y os digo, al próximo programa, Momento con Dios. Shalom.